Hola, ahora vamos a ver la correspondencia entre sílabas y sonidos, lo que se dice también correspondencia entre grafemas y fonemas en español. Grafemas, cómo se escribe, y fonemas, cómo se pronuncia. ¿Mm? Vamos a ver la correspondencia entre estas dos cosas. Entonces, los consejos habituales para reducir la velocidad del video y mostrar subtítulos: puede usar el icono de engranaje en la esquina superior derecha del video YouTube. Sonidos de las vocales. Para empezar, la letra A con u sin acento. El acento no cambia la pronunciación, solo la entonación. Esto es verdad para todas las vocales. A se pronuncia A, como la palabra la casa, que se ve aquí en el dibujo, la casa. La casa. La lengua española es muy fonética, muy simple. Lo que se escribe se pronuncia así. No hay muchas diferencias entre la manera de escribir y la manera de pronunciar, al revés del francés, que es más complicado en este sujeto. Entonces, después, las letras AN se pronuncian AN, como el pan, el pan que es el dibujo aquí. Después, la letra E, ambos se pronuncia E, como el pez, el pez. Después, las letras EN se pronuncia N, como el tren. La letra I se pronuncia I, como la bici, la bicicleta o la bici. Las letras IN se pronuncia IN, como 15, 15, el número aquí. Después la letra O se pronuncia O, como la palabra el sol. Y las letras ON se pronuncia ON, como el balón. Y para terminar, la letra U se pronuncia U, como la luz, la luz. Y las letras UN se pronuncian UN, como en uno, el número 1. Ok, esto es para las vocales. Después, el sonido para la consonante B se pronuncia B, como en la palabra la bicicleta. Después, la consonante V. La consonante V se pronuncia B, como la letra B, como en la vaca. No se dice la vaca, se dice la vaca. Después hay dos sonidos con la consonante C. Se pronuncia K, CO, KO, CUQ. Esto es la pronuncia K. La letra C, que se pronuncia como la letra K, como en la cama. Y hay otra manera de pronunciar esta letra C, con E, con I o con Y. C, sí, sí. Se pronuncia como aquí la cebra, la cebra. Esta letra se pronuncia como las letras TH en la palabra thanks en inglés, con la lengua cerca de los de las dientes. Okay. Aquí la cebra, la cebra. Después la consonante K se pronuncia como K, siempre, únicos, hay un sonido único. Y aquí
el ejemplo es el kiwi. El kiwi. El sonido único de las letras Q, U. ¿Okay? La letra Q no se encuentra sola. Es siempre con Q, U como en francés. ¿Okay? Y se pronuncia como K. Como aquí, los quesos. Los quesos. El sonido único de la consonante Z, Z, se pronuncia con este carácter como en azul, azul. Habíamos visto que esta letra se pronuncia como las letras TH en la palabra thanks en inglés. ¿Okay? Azul. Después, la consonante G, hay dos maneras. Ga, go, gu, ge, gi, como en el gato. Y otra manera de pronunciar G, ji, ji, como el sonido G. ¿Okay? Como aquí la gitana. La gitana. La consonante J, esta letra se llama J, se pronuncia con este sonido G, como aquí el ojo, el ojo, el ojo. Para terminar, la consonante S se pronuncia siempre de una manera que es el sonido S, S. Cualquier manera, cualquier posición tiene el S, la letra S en la palabra, no cambia la pronunciación. Entre dos vocales, al principio de la palabra, al fin de la palabra, siempre se pronuncia S, como aquí la rosa, el sol y el bus. Una sola pronunciación. Ahora vamos a ver el sonido que se escribe de diferentes maneras. Lo hemos visto, pero hemos estudiado antes las letras que se pronuncian con una cierta manera. Aquí vamos a ver los sonidos y cómo se escriben estos sonidos. Aquí en el ejemplo número 1, el sonido K puede escribirse con las letras C, K o las dos letras Q, U. Ejemplo, la cama con un C, los dos yudokas, no se pronuncia ju aquí, es una palabra japonesa. Aquí se dice los dos yudokas con la letra K. Y el tercer ejemplo, los quesos con las letras Q, U. Siempre es el sonido K, pero con tres maneras de escribirlo. Después, el sonido S, que se puede escribir con las letras C o Z, como la cebra, lo hemos visto, y como el zapato, aquí con dos maneras de escribirlo. Después, el sonido G, que puede escribirse con las letras G o la letra J. La gitana con un G y el ojo con una J. ¿Okay? Y para terminar, el sonido B, que puede escribirse con las letras B o V, como la bicicleta con un B y la vaca con un V, con la letra V. Esta letra se llama B y esta letra se llama V en español. ¿Okay? Después vamos a ver cómo se pronuncian algunas pseudo palabras que se llaman también logatomos.
no son reales palabras, son palabras para aprender a pronunciar, si se puede decir así. Entonces, una rumebra. Aquí tenemos con una línea roja alrededor de este cuadro cuando se encuentra el sonido. Por ejemplo, A se encuentra en esta palabra. Aquí tenemos la línea roja alrededor de este cuadro para indicar que esta letra A se pronuncia como la casa, que es el dibujo aquí. La letra E se pronuncia como aquí el pez. Y la letra U se pronuncia como la letra U aquí como la luz. ¿Okay? Es por eso que hay una línea roja alrededor de estos cuadros. ¿Okay? Es el mismo príncipe aquí por los consonantes, pero todos los consonantes no están escritos aquí, solo los consonantes que hemos estudiado antes. ¿Okay? Después, el fan, fan, aquí como el pan, ri como bici, ve como el pez. ¿Okay? Después, el sofi, so como el sol, fi como bici, es como la letra S que se pronuncia de una única manera, S, Sophie. Las favan, fa, van como el pan. Alors, fa, ban, la V se pronuncia como un B. Las faban. Okay. Después las fajos, la J que se pronuncia como un G, las fajos, la J se pronuncia de una única manera, G, el sonido G. Y después un coge, ko se pronuncia como el sonido K, K, ko, ku, ko como el sol, G como pez, etc. El fipe, el lancli, cli, cuando hay un consonante después de la letra C se pronuncia que, cli, con la R se pronunciará cri. Entonces C con un consonante después se pronuncia que, como el sonido que. Después el kisu, el pavu, el aturan, una chega, una cotiva, la dansepa, un lunu gecancli, el cotu la sanri, el quijolunu, un coñeju, coñecu chirona, el rolo nure, el fojeru, bada, el fojeru, bada, el bicobu, un kotako omi, un kike cotiva, las tudos dojore, la sinegus koto, un retoji nieludo, un ñalubekli, los nos rikika, la suvijalanto,
la fila gan lufo, un quito can coge, un pupoñe digno cagu, la fi peva uki che fan rive, el tufoku nure coco. Aquí no se encuentra esta forma con dos U, pero bueno. El miku fuji anbo, un kisu vuvo roklaki, un lanto dutanhan anjecha, el clufo libruku, un juñaco chutica vachone, un aturan signan cefaclu, un dakangu ka aran brañi. Y es todo, es el fin para hoy. Hasta pronto.